Bien, entonces vamos a comenzar con nuestro tema 16 sobre los alcaloides. Ya es el término de alcaloide, ya lo habíamos definido en el tema número 5, cuando veíamos los metabolitos secundarios, elementos de fitoquímica. Entonces, vamos a ver que el término alcaloide viene de la palabra álcali, ¿no? Eso es importante. Bueno, vamos a pasar a la presentación. Ok, bien, entonces, recordaremos entonces que a los alcaloides, como les decía, es el grupo de los metabolitos más importantes, se conocen un gran número de alcaloides, ¿no? Entonces, normalmente se conocen más de 8.000 moléculas diferentes de alcaloides, siempre han sido desde épocas muy antiguas considerados metabolitos que son los que le van a dar la propiedad farmacológica a la planta, ¿no? Antes se creía que si una droga tenía, si una planta tenía un alcaloide, podía tener una propiedad medicinal y se consideraba planta medicinal, ¿no? Pero el término alcaloide viene de la palabra álcali, que se refiere a que son sustancias con propiedades básicas, ¿no? Y esto es porque van a tener nitrógeno. Entonces, el nitrógeno le va a dar estas propiedades básicas a las moléculas llamadas alcaloides. El primer alcaloide así descubierto en realidad ha sido la conina, que es un alcaloide de bajo peso molecular que ha sido descubierto ya en el año 1870. Fíjense que en esta época ya se conocían los alcaloides. Siempre la parte de química orgánica estaba adelantada, digamos, a lo que viene a ser a la bioquímica, ¿no? Pues si yo les hablo de biología molecular, la estructura del ADN se ha descubierto en el año 1953. Sin embargo, ya en el año 1870 se conocían estos metabolitos secundarios. Bueno, ¿cuál es la definición global de un alcaloide? La definición general de todos los alcaloides, que agrupa todos los tipos de alcaloides, es la siguiente. Se dice que son bases nitrogenadas, son bases nitrogenadas con actividad farmacológica. Es decir, tienen nitrógeno y deben tener actividad farmacológica. Es la definición global de todos los alcaloides. Sin embargo, con la finalidad de poder entender mejor y diferenciar los alcaloides, se los ha dividido en 3 grupos, en los denominados alcaloides verdaderos, que es el grupo más abundante, los pseudoalcaloides y las denominadas aminas biológicas. Los alcaloides verdaderos, como les decía, es el grupo mayoritario, tienen el nitrógeno como parte de un ciclo, es decir, el nitrógeno va a estar dentro de una estructura cíclica, derivan de aminoácidos y tienen actividad farmacológica. ¿Y? Entonces, derivan de aminoácidos y tienen actividad farmacológica. Son 3 requisitos. Nitrógeno como parte de un ciclo, derivan de aminoácidos y tienen actividad farmacológica. En este grupo vamos a encontrar la mayoría de los alcaloides que ustedes conocen, desde la cocaína, papaverina, morfina, codeína, atropina, ¿qué más tenemos? Reserpina, etcétera. ¿No? Es el grupo más conocido y más abundante. El grupo de los pseudoalcaloides es un grupo minoritario, ¿no? Hay un gran número de moléculas dentro de este grupo. Dentro del grupo de los pseudoalcaloides se caracteriza porque también el nitrógeno es parte de una estructura cíclica. Si fuera de una estructura cíclica, por supuesto, tienen actividad farmacológica, pero no derivan de aminoácidos. Algunos alcaloides terpénicos o esteroidales van a derivar de la vía del acetato, ¿sí? De la acetilcoenzima A, ¿no? Y otros van a derivar del metabolismo de los azúcares. Entonces, no derivan de aminoácidos. Luego tenemos en este grupo, antes de los pseudoalcaloides, podemos hablar de la cafeína, la teobromina, la solanina, etcétera, ¿no? Que son este tipo de pseudoalcaloides. En el caso de las aminas biológicas tienen nitrógeno, pero el nitrógeno no está dentro de una estructura cíclica, está libre. Generalmente está como un grupo amino, entonces se encuentra libre, pero sí derivan de aminoácidos, ¿no? La efedrina, por ejemplo, deriva de la fenilalanina. Entonces, luego se sabe que tienen actividad farmacológica. Por supuesto que van a tener también actividad farmacológica. Y en este grupo vamos a hablar de la efedrina, colchicina, dos moléculas bastante conocidas. Bueno, viendo un poquito las propiedades físico-químicas.
El nitrógeno, los alcaloides tienen propiedades básicas y esta propiedad básica se debe a la presencia del nitrógeno, ¿no? Normalmente forman sales al combinarse con ácidos, ¿no? Entonces, forman sales al combinarse con los ácidos, además de la fusión amino, pueden tener otros grupos funcionales, llevan oxígeno, la mayoría de los alcaloides llevan oxígeno, por lo tanto pueden ser ésteres, pueden ser fenoles, alcoholes, etcétera, ¿no? Los compuestos fenólicos se sabe que actúan como anfóteros. Ahora, como les decía, la mayoría van a llevar oxígeno. Entonces, los compuestos oxigenados son sólidos que pueden cristalizar con facilidad. La característica de los cristales es que son cristales brillantes, incoloros e inodoros. No tienen tampoco un color determinado ni un olor determinado. Los compuestos no oxigenados pueden ser líquidos, volátiles y olorosos y son arrastrables con vapor de agua. En este grupo se encuentra la conina, que es el primer alcaloide que había sido conocido, y también la nicotina. Por otra parte, se sabe que algunos alcaloides de bajo peso molecular aparecen en estado líquido o pueden cristalizar con dificultad, ¿no? Otra característica es que la mayoría de estos alcaloides tienen poder rotatorio, es decir, si nosotros leemos en un polarímetro su capacidad de mover la luz polarizada, pueden ser levógiros o pueden ser dextrógiros. ¿Bien? En cuanto a su solubilidad, los alcaloides, voy a hablar especialmente de los alcaloides, lo que son los denominados, los alcaloides verdaderos, cuando se encuentran libres, son solubles en solventes apolares, especialmente cloroformo y tetracloruro de carbono y diclorometano. Cuando se encuentran en forma de sales, supongamos clorhidrato de cocaína, sulfato de atropina, son solubles en agua y también son solubles en etanol. Es una propiedad muy importante a tomar en cuenta cuando vayamos a hablar de la extracción de los alcaloides. Bueno, aquí vamos a ver las estructuras básicas de los alcaloides. Aquí en esta imagen tenemos estructuras básicas de los alcaloides verdaderos y de los pseudoalcaloides, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos alcaloides, se dice cuando encontramos un alcaloide que tenga esta estructura, es decir, como una parte de su composición, se dice alcaloides de la pirrolidina, alcaloides de la piperidina, alcaloides de la piridina. Como pueden ver, miren, en todas estas estructuras, el nitrógeno es parte del ciclo, ¿no? El nitrógeno está dentro del ciclo. Indolicidina, quinolicidina, y tenemos los alcaloides del tropano que son importantes. Entonces, todos los alcaloides del tropano, como la atropina, escopolamina, etcétera, van a tener esa estructura. Entonces, dice alcaloides del grupo del tropano. Tetrahidroisoquinoleína, que son los que van a tener esta estructura de la isoquinoleína, la quinoleína, como la quinina, quinidina, etcétera, alcaloides del grupo del indol, que van a tener esta estructura entonces en su composición, y los alcaloides del imidazol, ¿no? Que son los que van a tener también estas que derivan del aminoácido histidina, ¿no? Pues alcaloides del imidazol. Todas estas estructuras hasta acá vamos a encontrar en los denominados alcaloides verdaderos. Ya los alcaloides purínicos ya no pertenecen al grupo de los alcaloides verdaderos. Tienen varios átomos de nitrógeno, ¿ya? Pero no derivan de aminoácidos, por lo tanto, corresponden al grupo de los pseudoalcaloides. Estas estructuras de la purina vamos a encontrar en la cafeína, teobromina, teofilina. Tenemos los alcaloides diterpénicos, ¿no? Fíjense, tiene también nitrógeno, ¿no? Pero esta estructura no deriva de un aminoácido, sino deriva de la vía del mevalonato, es decir, a partir de la acetilcoenzimana. Entonces, no estaría derivando de un aminoácido, por lo tanto, también pertenece a los pseudoalcaloides. Bien, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de los diferentes tipos de alcaloides.
Aquí tenemos alcaloides pirrolidínicos, también llamados imidazólicos, porque aquí estamos viendo la estructura del imidazol. Aquí tenemos a la pilocarpina. La pilocarpina, que es una molécula muy utilizada para el tratamiento del glaucoma y también porque estimula la secreción salival, ¿no? La secreción salival y las secreciones gástricas. Tenemos aquí un alcaloide derivado de la fenilalanina, pero fíjense que en este alcaloide el nitrógeno no es parte del ciclo, el nitrógeno está libre. Por lo tanto, si bien deriva de la fenilalanina, que es un aminoácido, no corresponde a los alcaloides verdaderos, ni pseudoalcaloides, sino a las aminas biológicas. Corresponde a las aminas biológicas. La efedrina y sus derivados, como la pseudoefedrina, se utilizan como vasoconstrictores, broncodilatadores y especialmente como descongestionante nasal. Entonces, normalmente son parte de muchos antigripales. Bueno, también tenemos a los derivados del morfinano, que se obtiene de la amapola, ¿no? De la amapola, de la dormidera. Tenemos la morfina, que fíjense, el nitrógeno es parte del ciclo, por lo tanto es un alcaloide también verdadero. La morfina se utiliza como narcótico, hipnótico, analgésico y sedante. La codeína, que es una variante en realidad, ¿no es cierto? Aquí simplemente este oxidrilo está aquí metilado, entonces tenemos un metoxilo, tenemos que la codeína es un sedante de la tos y también tiene propiedades analgésicas, ¿no? Se utiliza como antitusivo. Tenemos luego el grupo de los alcaloides quinolínicos. Si nosotros vemos solamente esta estructura, miren, tenemos entonces como estructura entonces a los alcaloides indólicos. No sé, alguien quiere entrar, me parece, un minutito, por favor. Es cuando no tengo que estar. Ay, qué raro, no hay nadie. Ya, continuamos. Bien, miren entonces, aquí tenemos los alcaloides indólicos como la reserpina, aquí tenemos la estructura del anillo indólico, ¿no? Anillo indólico, la reserpina que se utiliza como antihipertensivo. Luego tenemos otro alcaloide indólico, aquí tenemos dos anillos indólicos, estos alcaloides que son muy conocidos por su actividad antileucémica. Tenemos a la vinblastina y a la vincristina, ¿no? Que son muy conocidos ya que se utilizan como parte de las quimioterapias en casos de cáncer. Bueno, también tenemos a los alcaloides isoquinolínicos, papaverina, que también se encuentra en el opio, es decir, como parte de los alcaloides de la amapola. Tenemos la papaverina, que es un relajante muscular. Tenemos la emetina, también el anillo isoquinolínico. Miren, aquí está el anillo isoquinolínico. Entonces, tenemos la emetina, tiene propiedades eméticas, por eso también se llama emetina, porque es decir, que va a provocar vómitos, es expectorante y amebicida. Dentro de los alcaloides derivados del tropano, que también es un grupo importante, tenemos a la atropina. También aquí está la estructura cíclica, por lo tanto es un alcaloide verdadero. Y tenemos la atropina, que es un antiespasmódico y broncodilatador. Dentro del grupo del tropano también tenemos a la escopolamina. La escopolamina que tiene propiedades hipnóticas y sedantes, ¿no? La única diferencia es que este es un compuesto similar, solamente que se encuentra oxigenado. Por lo tanto, va a tener algunas propiedades diferentes. Se utiliza como hipnótico y sedante y también para combatir el mareo por movimiento. Entonces, hemos visto algunos ejemplos de estos alcaloides y la importancia farmacológica que tienen, ¿verdad? Bueno,
Y vamos ahora a hablar precisamente de la importancia farmacológica. Tenemos una gran variedad de actividades farmacológicas de este grupo de metabolitos secundarios, ya que es un grupo muy abundante, ¿no? Entonces vamos a tener analgésicos, anestésicos, antiinflamatorios, antibacterianos. Realmente las actividades son muy, muy variadas. Pero también se conoce que los alcaloides, ya sea por un efecto primario o un efecto secundario, van a tener alguna actividad sobre el sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, como estimulantes del sistema nervioso central tenemos a la cafeína, la teobromina, teofilina, la estregnina. Depresores del sistema nervioso central, la morfina y la codeína. También pueden actuar sobre el sistema nervioso vegetativo, ¿no? Como estimulantes del simpático, la efedrina. Bloqueantes, los alcaloides. La quinidina, espasmolíticos como papaverina, bloqueantes neuromusculares como la quinina, que se utiliza también para el tratamiento de la malaria, antineoplásicos como vincristina y vimblastina, antineoplásicos como vincristina y vimblastina. Hemos indicado que estos son alcaloides indólicos, ¿se acuerdan? Que tienen propiedades anticancerígenas. Pero hay muchas propiedades más. Tenemos algunos alcaloides, como hemos visto, que pueden ser algunos expectorantes, otros van a ser eméticos, los alcaloides de la uña de gato, ¿no? Que son, que también el grupo de los alcaloides indólicos, tienen propiedades antiinflamatorias. Los alcaloides de la coca, que tienen propiedades también anestésicas. Entonces, fíjense que tenemos una gran variedad de propiedades farmacológicas. Por eso es que antes se decía, si tiene alcaloides, planta medicinal. El concepto de tener alcaloide se decía que era una planta medicinal. Bueno, ¿cuáles son los métodos de identificación? Los métodos más comunes para poder identificar a los alcaloides hay diferentes pruebas. Tenemos, en primer lugar, las pruebas de precipitación, que son las mejores. Los alcaloides precipitan en medio ácido. Por eso es cuando hacemos la prueba, siempre colocamos unas gotitas de ácido clorhídrico al 1%, porque precipitan en medio ácido con el reactivo de Dragendorf, el reactivo de Mayer, el reactivo de Wagner, por ejemplo, ¿no? Van a precipitar los alcaloides. Siempre la cantidad de precipitado está en función de la cantidad de los alcaloides, ¿no? Luego tenemos que precipitan con otros reactivos, con el reactivo de Hager, que es el ácido pícrico, con el reactivo de Reine-Cato, también van a precipitar. Y con algunas sales de metales pesados, como el cloruro de mercurio, de zinc, oro, platino, pueden precipitar los alcaloides, ¿no? Pero este grupo son las mejores pruebas. Entre los reactivos de coloración tenemos el reactivo de Frole, que es una mezcla de ácido sulfúrico con molibdato de amonio, y se puede utilizar también el parametilaminobenzoaldehído para poder obtener entonces un color, en este caso un color rojizo nos va a dar, que nos indica la presencia de alcaloides, pero no son pruebas tan buenas como las pruebas de precipitación. Entonces, en el caso de Flores no va a reaccionar con todos los alcaloides verdaderos, ¿no? Entonces, más con algún determinado grupo de alcaloides. Fuera de esto, también podemos utilizar las técnicas cromatográficas. Nosotros hacemos una separación cromatográfica y se puede revelar con un reactivo mismo de Dragendorf. Entonces, de esa manera se puede calcular el RF y podemos identificar los determinados alcaloides, ¿no? Entonces, y luego también se puede hacer pruebas por cromatografía líquida, como HPLC. Podemos identificar también por cromatografía en columna, podemos separar estos alcaloides. ¿Bien? Bueno, son todas las pruebas que podemos utilizar de identificación. Ahora vamos a hablar de la extracción de los alcaloides, ¿no? Vamos a hablar de la extracción, métodos de extracción y
purificación. Ahora, quiero decirles que ustedes entren a internet, van a ver varios métodos de extracción de los alcaloides. Varía un poco dependiendo del tipo de alcaloide que queremos extraer, ¿no? Pero recuerden que todas las técnicas de extracción se basan en sus propiedades físico-químicas, en qué es soluble, qué forman al unirse a un determinado ácido, a un hidróxido, etcétera, ¿no? Entonces, pero ya sea cualquier método que vayamos a utilizar, siempre es importante la preparación del material. Lo primero que debemos hacer es siempre lavar nuestro material, secarlo, ¿sí? Si es necesario antes desinfectarlo, y posteriormente molerlo. Necesitamos que la droga tenga un buen grado de molido para poder realizar una buena extracción. ¿Ya? También es importante, en algunos casos se hace una extracción etanólica y luego tenemos que eliminar los compuestos lipídicos y para esto se hacen extracciones con cloroformo, ¿no? Previamente a la extracción de los alcaloides. Como ya les había indicado, todos esos métodos de extracción se basan en sus características físico-químicas. Siempre hay que considerar en qué es soluble, entonces puedo utilizar ese solvente. Y luego, si está libre, ahora en qué es soluble, cloroformo, puedo utilizar cloroformo. ¿Bien? Entonces, muy importante considerar la solubilidad en estos métodos de extracción que vayamos a utilizar. Yo les voy a explicar un método bastante general, que es una técnica muy interesante que nos va a permitir explicar el fundamento, ¿no? Esta es una técnica de un curso que yo realicé en Brasil hace varios años atrás y que se sigue manteniendo, porque los principios, las técnicas químicas varían muy poco. Bueno, yo puedo utilizar aquí, vamos a ir y van a ir atendiendo, por favor, que les voy a ir explicando el fundamento también, ¿ya? Entonces, tenemos la droga vegetal, ¿ya? Y vamos a hacer una extracción con etanol o metanol. El metanol o etanol, que puede ser al 96% o al 70%, nos va a permitir extraer varios metabolitos secundarios en general, ¿no? Varios metabolitos secundarios. Entre ellos, por supuesto, los alcaloides. Una vez que hacemos una extracción con etanol o metanol, que puede ser por percolación o podría ser por maceración, entonces después de filtrar, tenemos el bagazo, nos olvidamos de esto, y tenemos la fracción etanólica o metanólica, que lo vamos a llamar extracto. Se adiciona agua y aquí es muy importante, ¿ya? Adicionamos ácido sulfúrico hasta un pH de 3.5. ¿Qué va a ocurrir al adicionar ácido sulfúrico? El alcaloide va a reaccionar, que es una base, va a reaccionar con el ácido para que forme un sulfato de alcaloide, ¿me entiende? Va a formar un sulfato de alcaloide. Por eso es importante de que tengamos un pH de 3.5. Luego se evapora hasta eliminación del etanol o metanol y se hace una extracción con cloroformo, ¿no? Pero adicionamos agua para tener dos fases. Esta extracción, esta primera extracción con cloroformo, lo único que va a hacer es que vamos a eliminar lípidos o otro tipo de compuestos solubles en cloroformo, como las mismas clorofilas. Si fueran hojas, vamos a eliminar las clorofilas, que nos va a dar una fase clorofórmica pues verdosa, ¿no? Bueno, se elimina entonces la fase clorofórmica y continuamos con nuestra fase acuosa ácida, que tenemos el sulfato de alcaloide, ¿verdad? Ahora se alcaliniza. Si yo tengo entonces una sal y agrego una base, como es el hidróxido de amonio, hasta un pH francamente alcalino de 9.5, entonces va a competir el hidróxido de amonio, entonces va a competir por el sulfato, ¿sí? Liberando, en este caso, el alcaloide. Se va a formar un sulfato de amonio y se va a liberar el alcaloide. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un exceso de una base, que es el hidróxido de amonio, que compite prácticamente con el alcaloide. Entonces, el sulfato se une
al amonio, forma sulfato de amonio y se libera el alcaloide. Ahora, ya tenemos un alcaloide libre. Un alcaloide libre soluble en cloroformo o dicloro o metano. Cloroformo, diclorometano. Entonces, vamos a extraer este alcaloide libre, nos estamos basando en su solubilidad. Vamos a extraer el alcaloide libre que se va a encontrar en la fase cloroformo. Separamos la fase acuosa alcalina, que ya no nos interesa, tenemos la fase clorofórmica, lo hacemos en un embudo de separación, evaporamos el solvente y vamos a tener la base libre. Ahora, para poder saber si tenemos alcaloide, ¿qué debemos hacer para estar seguros de que realmente tenemos un alcaloide? ¿Qué deberíamos hacer? A ver, chicos, ¿quién me puede decir? A ver, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué puedo hacer para saber si que realmente tengo alcaloides? ¿Qué podríamos hacer? Realizar una prueba de precipitación, doctora. Muy bien, podemos realizar una prueba de precipitación, ¿no? Podemos utilizar pruebas de Dragendorf, Mayer, Rinecato, etcétera, para estar seguros de que realmente tenemos alcaloides. Muy bien. Bueno, un ratito. Ya, antes de pasar a la cuantificación de los alcaloides, vamos a ver un video general. Voy a aumentar un poquito el volumen para que puedan escuchar bien. Ya tarda un poquito en cargar, pero ya está. Bien, iniciamos esta presentación con el tema de los alcaloides dentro de la industria de los extractos. Como objetivo general, investigar la información relevante sobre los alcaloides para que a través de un video realizar la exposición que ustedes están viendo ahora mismo. Específicos, identificar las principales plantas que contienen alcaloides y determinar la utilidad de los mismos dentro de la industria alimentaria y no alimentaria. Empezamos con un poco de historia y descubrimientos. El primer hombre que acuñó el término alcaloide fue el químico alemán Karl Meister en 1819 a una sustancia que presentaba la característica de tener nitrógeno básico. En 1910 llegan estos otros dos químicos, Winster y Trier, que pusieron unos ciertos requisitos
para que una sustancia pueda ser llamada alcaloide. Estos eran presentar un nitrógeno básico, que el nitrógeno básico esté incluido en un sistema heterocíclico, que sean de estructura compleja, que la actividad farmacológica sea potente y que la distribución sea restringida a ciertas plantas, es decir, elaborar una lista con plantas que produzcan sustancias que cumplan con estos requisitos, como la hoja de coca, la flor del cannabis, la flor de la amapola y el fruto del opio, por ejemplo. Los descubrimientos más importantes hasta la época son la morfina, descubierta en 1816 por Friedrich Wilhelm, descubierta por error después de que se intoxicara consumiendo cristales del opio. Se dio cuenta que podía sintetizar la morfina a partir de ahí. También la cocaína, sintetizada en 1859 por Albert Niemann, y a partir de 1880 empezó a hacerse popular en la comunidad médica, introduciéndolo en varios fármacos. La cocaína es el alcaloide más puro y más antiguo. Y cannabinoides principales como el THC y el CBD, descubiertos por McCollum y Gaoni en 1960, que lograron sintetizar por primera vez el delta 9 tetrahidrocannabinol y poco después el CBD, con miras a efectos terapéuticos dentro de la industria farmacéutica. La principal característica que se dieron cuenta es que el THC alteraba el estado de la conciencia, mientras que el CBD actuaba en el sistema endocannabinoide. Como ustedes pueden ver en las animaciones, hay un aceite netamente de CBD y una señora disfrutando del THC en su boca. La cafeína, el estimulante adictivo del sistema nervioso, descubierto en 1819 y es el más consumido. La heroína, descubierta en 1883, es un analgésico y estimulante mucho más potente que la morfina, es altamente adictivo. Y en 1560 se descubre el tabaco, potente veneno que a dosis bajas puede ser estimulante, introducido en los cigarrillos más después, es altamente adictivo y nocivo. Antes de hablar de los alcaloides, es importante retomar hacia el inicio y hablar de los metabolitos secundarios. Si bien es cierto, las plantas producen una amplia gama de compuestos orgánicos que no están involucrados en el metabolismo primario, es decir, que no poseen roles reconocidos en los procesos de asimilación, respiración, transporte, diferenciación. Estos compuestos derivados de los metabolismos secundarios se denominan metabolitos secundarios, que se distribuyen diferencialmente entre grupos taxonómicos, presentan propiedades biológicas, muchos desempeñan funciones ecológicas y se caracterizan por sus diferentes usos y aplicaciones. A través del tiempo, el hombre ha hecho uso de los metabolitos secundarios con diversos propósitos. Entre ellos podemos reconocer el uso en la industria alimenticia para la elaboración de saborizantes, colorantes. También se han hecho uso para la elaboración de insecticidas, en el campo de la medicina para la elaboración de drogas medicinales y adictivas y también para la elaboración de fragancias. Los criterios clasificatorios de mayor aceptación de los metabolitos secundarios son la estructura química, el origen biogenético, la acción biológica y la actividad farmacológica, pero de una forma muy general se puede clasificar a los metabolitos secundarios en aquellos que contienen nitrógeno, también llamados nitrogenados, y aquellos que no contienen nitrógeno. Los metabolitos secundarios que contienen nitrógeno incluyen al grupo de los alcaloides, de los cuales vamos a hablar más adelante, aminoácidos, aminas, glucósidos, cianogénicos y glucosinolatos. Los no nitrogenados se dividen en terpenoides, poliacetilenos, policétidos y fenilpropanoides. Como decíamos anteriormente, los metabolitos secundarios pueden clasificarse de forma muy general en aquellos productos que contienen nitrógeno nitrogenado y en los productos no nitrogenados. Dentro de los productos nitrogenados tenemos al grupo de los alcaloides. ¿Pero qué son los alcaloides? Los alcaloides son compuestos orgánicos que contienen uno o más átomos de nitrógeno, generalmente en el anillo heterocíclico y en algunas ocasiones formando parte de una cadena abierta. Están constituidos además por carbono e hidrógeno. Muchos llevan oxígeno, lo que les confiere una serie de propiedades físicas, sólidas, cristalizables y raramente suelen contener azufre. Los alcaloides son un diverso grupo de compuestos con cerca de 4.000 estructuras conocidas. Estos son fisiológicamente activos en humanos, tales tenemos, por ejemplo, la cocaína, la morfina y la nicotina, y por supuesto son de gran interés para la industria farmacológica. Dentro de las propiedades generales que se pueden encontrar o que contienen este grupo que son los alcaloides, tenemos que son particularmente activos en el metabolismo vegetal, además de que son depósitos para síntesis proteicas y estimulantes o reguladores de actividades como el crecimiento, metabolismo y reproducción, además de que actúan como núcleos de coenzimas u hormonas.
La biosíntesis de los alcaloides. Los aminoácidos son la unidad estructural básica de las proteínas, alcaloides y purinas. La biosíntesis de los alcaloides consiste en la reacción de estos aminoácidos con otros metabolitos, como es el caso de los acetatos, mevalonatos o incluso por la adición de amoníaco o alquilaminas a un esqueleto terpénico. Posteriormente se producen diversas reacciones que dan lugar a la variedad de grupos estructurales existentes en los alcaloides. Dentro de las propiedades físico-químicas más importantes de este grupo de compuestos podemos mencionar que generalmente son sólidos cuando estos presentan oxígeno en su estructura y tienden a ser líquido a temperatura ambiente cuando no presentan oxígeno en su estructura. Por lo general son incoloros a excepción de la berberina que presenta un color amarillo intenso. Un gran número son de sabor amargo, como por ejemplo la quinina y estrecnina, presentan una masa molecular entre 100 y 900 y un punto de fusión por debajo de los 200 grados centígrados. Para la extracción de este tipo de compuestos, según Codina y colaboradores en 1993, designan o presenta que se debe seguir dos tipos de fases. Una fase que es la despigmentación o eliminación de los pigmentos lipófilos del extracto metanólico y acidificado de la planta, como el caso de los carotenos y clorofilas, utilizando para ello un disolvente de polaridad similar como el butanol y el éter etílico o el éter de petróleo. Y una segunda fase que consiste del proceso de fraccionamiento propiamente dicho, el cual requiere trabajar a pHs diferentes a fin de tener estos alcaloides. Bueno, yo les voy a mencionar acerca de la clasificación de los alcaloides, los cuales según el autor Schenauer clasificó a estos alcaloides en tres grandes grupos: alcaloides verdaderos, protoalcaloides y pseudoalcaloides. Alcaloides verdaderos son aquellos en los que el átomo de nitrógeno forma un anillo heterocíclico, poseen una actividad farmacológica y derivan de aminoácidos. Los protoalcaloides son aminas simples en las que el átomo de nitrógeno no forma parte de este anillo, son básicos y elaborados in vivo a partir de aminoácidos. Los pseudoalcaloides, estos presentan características de los alcaloides verdaderos, tienen un anillo heterocíclico pero no derivan de aminoácidos. También podemos mencionar otra clasificación según su base estructural, las cuales tenemos a los alcaloides alifáticos. Estos son los derivados de la ornitina y la lisina. Alcaloides aromáticos, derivados de la fenilalanina y la tirosina, y los derivados del triptófano. También tenemos lo que es la clasificación por su núcleo. Según la composición química y estructura molecular, los alcaloides se pueden dividir en nicotina, morfina, cocaína, estrimina, escopolamina, atropina, entre los principales. También vamos a mencionar cuáles son las principales plantas en las que se encuentran los alcaloides. Los alcaloides en las plantas se encuentran sobre todo en las dicotiledóneas y en las monocotiledóneas se encuentran sobre todo en los alcaloides esteroidales. Entre los alcaloides que se encuentran en un grupo de plantas medicinales que se comercializan en el Ecuador tenemos las siguientes: Artemisa, Bougainvillea, diente de león, la chaya, la escoba amarga, borraja, té, entre otros. Entre los principales alcaloides en el comercio actual tenemos los siguientes: la atropina, la cocaína, la codeína, la morfina, la quinina, efedrina, vincristina, papaverina y reserpina. Estos tienen diferente acción fisiológica en nuestro organismo, como es en el caso de la cocaína, sirve como anestésico local, sedante, estimulante. La quinina es antimalárico, la papaverina un relajante muscular y así los demás alcaloides que cumplen una acción fisiológica en nuestro organismo. Bien, los alcaloides dentro de la industria de alimentos son muy pocos los utilizados en realidad. Hay tres principales. La primera es la cafeína, la más utilizada, consumida más de 7 millones de toneladas al año y la más estudiada con fines farmacológicos. Podemos encontrarlos en el café en polvo, soluble, el de siempre, bebidas con gas y sin gas como la Coca-Cola, bebidas energéticas como el Red Bull, en ciertas bebidas de cerveza, como por ejemplo polvos para preparar bebidas, pastillas y gomas de mascar, en helados, en suplementos alimenticios y estimulantes. Respecto a los niveles de esta cafeína, el consumo máximo permitido que nos dice la FDA es de 400 miligramos de cafeína. Ustedes no pueden ver, pero una taza de café recién hecha tiene 25 miligramos de cafeína, es decir que si nosotros consumimos 4 tazas al día, estaremos consumiendo lo máximo. Si nosotros sobrepasamos esa cantidad, tendríamos problemas.
Tenemos la teobromina, alcaloide encontrado en el cacao y procesado para producir el chocolate. No se tiene investigaciones sobre que la industria del chocolate separe este alcaloide durante la producción. Entonces quiere decir que el alcaloide está incluido en el chocolate que nosotros consumimos y que es en cierta forma el responsable de que sea adictivo. También tenemos los alcaloides pirrolicidínicos, son ciertos alcaloides que están en ciertas plantas y ciertos frutos. Estos no son estimulantes, sino que directamente son tóxicos. Como ustedes pueden leer, son hepatotóxicos y se encuentran en algunas papas verdes, en algunas plantas y en otros frutos. También encontradas en la leche, en la miel, en los huevos, producto de que los animales pueden consumir estas frutas o estas plantas que contienen estos alcaloides y lo traspasan a la leche, a los huevos, etc. La industria farmacológica, un breve resumen en qué se utiliza los alcaloides. Tenemos la codeína, utilizado como un farmacológico anestésico, la cocaína ya hablada, también como un anestésico, la colchicina en el tratamiento de la gota, la efedrina, un farmacológico descongestionante, la papaverina, alcaloide utilizada en los espasmos viscerales, la pilocarpina, utilizada en el glaucoma, la alcaloide quinina, utilizada en su tiempo en la malaria, y la teofilina, utilizada como un alcaloide diurético. Bien, como conclusiones, con la investigación realizada se pudo conocer de qué manera está determinada la clasificación de los alcaloides, las cuales según el autor Genauer clasificó estos alcaloides en 3 grandes grupos, según su origen biosintético, según su precursor biogenético y según su estructura química. También se pudo conocer que los principales productores de alcaloides son generalmente los vegetales, encontrándose mayor cantidad en los angiospermas, especialmente en las dicotiledóneas, las cuales se encuentran localizadas en tejidos periféricos, corteza, raíces, hojas, frutos y semillas, cumpliendo diferentes funciones. También que la industria de alimentos debe hacer más esfuerzos para determinar qué tan provechoso podría ser introducir ciertos tipos de alcaloides dentro del sector. En el sector agroindustrial ya se utilizan para realizar cosméticos, aceites, entre otros productos, que a través del valor agregado que se les da a estas sustancias dinamizan el sector comercial y del emprendimiento, dando la posta a nuevas investigaciones para seguir conociendo más sobre las propiedades de estas a utilizar en favor de la salud de los seres humanos. Si bien muchas de estas sustancias están prohibidas en muchos lugares a través del tiempo, hoy en día se está dando paso a utilizarlas y desarrollar una nueva industria tanto a nivel mundial como en el país. Revisamos un poco de bibliografía. Y eso ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido mucho. Y eso ha sido todo. Ya, como han podido ver, un video bonito, interesante, especialmente porque habla de la parte de historia, ¿no? De los alcaloides y además habla un poco de las generalidades y incluso habla de la extracción y los parámetros que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, esta es un video general un poco para amenizar también la clase y que vean ustedes otra visión de lo que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a continuar ahora ya con los métodos, tengo que compartir primero, con los métodos de extracción de los alcaloides y luego vamos a hacer la cuantificación de los alcaloides. Bien, hablaremos ahora entonces de la cuantificación de los alcaloides. Hemos visto métodos de extracción. En realidad, miren, este método de cuantificación, hay varios métodos. También puedo cuantificar cuando puedo utilizar, por ejemplo, por titulación, puedo hacer por HPLC, que nosotros vamos a ver, es un método de titulación, pero también se puede ver por absorbancia, hay diferentes técnicas para poder cuantificar los alcaloides. Pero esta técnica es bonita porque es por titulación, nos permite realizar cálculos también, ¿no? Entonces, en esta técnica yo la he sacado del libro de Olga de Luc, que es una profesora peruana que ha trabajado muchos años con productos naturales. En el caso de la cuantificación de los alcaloides por titulación, lo primero que debemos hacer es una extracción. Debemos asegurarnos de que hemos extraído totalmente el alcaloide. Entonces, hay que hacer una extracción exhaustiva primero de los alcaloides para poder titular aprovechando sus características básicas. Entonces, lo primero que hacemos es pesar una determinada cantidad de muestra, dice que contenga pues, aproximadamente 200 miligramos de alcaloide, puede ser más también, es una sugerencia. Se transfiere a un Erlenmeyer con una cantidad aproximada de 20 mililitros de agua,
se agrega 1 mililitro de ácido sulfúrico al 2%, y luego se hace una extracción con cloroformo 3 veces con 25 ml cada vez, ¿ya? Esta primera extracción es para eliminar las grasas, clorofilas, etc. Luego tenemos la fase, no se olviden que separamos la fase clorofórmica y tenemos la fase acuosa. En esta fase acuosa ácida agregamos 1 mililitro de amoníaco, es decir, una solución acuosa, hidróxido de amonio, y podemos verificar la alcalinidad con papel indicador. Aquí es muy importante el pH que llegue hasta 9.5, como habíamos visto en esta técnica. Miren, esa habíamos visto. Aquí es prácticamente similar a toda esta parte, ¿ya? Es importante que el pH llegue a un pH francamente alcalino, pero que no sea demasiado alcalino, ya que no lleguemos a 11, 12, ¿no? Hay que cuidarse, no hay una buena extracción. Entonces, en este caso, vamos a agregar amoníaco, ahí estábamos aquí, se agrega amoníaco, se verifica la alcalinidad con papel indicador hasta que tengamos un pH de 9.5, que es lo ideal. Y luego, una vez que no se olviden, hemos formado primero la sal, hemos agregado amoníaco, hemos liberado el alcaloide y ahora sí podemos extraer los alcaloides con cloroformo. Vamos a extraer 4 veces con 25 ml cada vez. Si hacemos una extracción a esta fase alcalina, hacemos una extracción primero con 25 ml, separamos la fase clorofórmica, otra vez sobre la fase alcalina que queda, agregamos otros 25 ml de cloroformo, agitamos, esperamos que la fase se separe, la fase clorofórmica, y separamos nuevamente la fase clorofórmica. Y este procedimiento lo realizamos 4 veces. Y entonces, al final vamos a tener aproximadamente una fase clorofórmica de cerca a 100 ml, ¿no? Cerca de 100 ml. Bien, ¿por qué hago tanta extracción? Para asegurar que todo el alcaloide libre ha sido extraído realmente y que pase a la fase clorofórmica. Los alcaloides libres los vamos a encontrar en la fase clorofórmica. Ahora, para poder ya cuantificar, esta es la primera fase de extracción nada más. Para ya cuantificar podemos utilizar 2 técnicas. Podemos hacer la técnica directa o indirecta. Para el primer método, que sería un método indirecto, vamos a evaporar el extracto en un baño de vapor con corriente de aire hasta que tengamos una cantidad aproximada de 10 mililitros o de 10 ml, ¿verdad? Y luego lo que hacemos es agregar un exceso medido de ácido sulfúrico. Es decir, ¿cuánto voy a poner? 15 ml, 14 ml, tengo que saber. Porque voy a saber entonces los equivalentes que voy a poner en función de los mililitros que estoy colocando. Luego se continúa evaporando hasta que ya no tengamos nada de cloroformo, no podamos ya sentir el olor a cloroformo, para terminar de remover todo el solvente. Enfriamos, se agrega rojo de metilo y titulamos el exceso de ácido que no ha reaccionado con hidróxido de sodio 0,02 normal. No se olvide que es una reacción de, en este caso, un ácido fuerte con una base fuerte. Siempre las reacciones son estequiométricas, equivalente. Entonces, ¿qué va a pasar en este primer caso? Tenemos el alcaloide libre, agregamos ácido sulfúrico, una parte va a reaccionar, por eso es un exceso medido. Una parte reacciona y sobra otra parte. Entonces, la cantidad de ácido sulfúrico que no ha reaccionado, yo lo titulo con hidróxido de sodio. Entonces, ¿cuánto ácido sulfúrico ha sobrado? Entonces, si sé cuánto he puesto en principio y sé cuánto ha sobrado, por diferencia puedo saber cuánto ha reaccionado. Y esa es la cantidad que ha reaccionado, me va a permitir calcular la cantidad de alcaloide, que vamos a ver luego. ¿Okay? En el segundo método es una titulación directa. ¿Qué va a hacer? Lo que hacemos es lo siguiente: evaporamos el extracto clorofórmico, no se olviden que aquí habíamos tenido más o menos 100 ml de cloroformo. Evaporamos este extracto clorofórmico en un baño de vapor con corriente de aire hasta sequedad, totalmente. Luego disolvemos el residuo que quede en 2 mililitros de metanol, calentando si es necesario, dice, para disolver toda este residuo seco que quedó después de evaporar el cloroformo.
se agrega rojo de metilo y vamos a titular directamente con ácido sulfúrico 0,02 normal. Como el alcaloide es una base, lo voy a titular directamente con el ácido sulfúrico. Entonces, en este caso igual, tenemos la reacción. El alcaloide es una base y va a reaccionar con ácido. Siempre la reacción es de equivalente. Esta técnica para la cuantificación nos basamos en las reacciones estequiométricas, ¿ya? Bueno, entonces les voy a mostrar cómo vamos a hacer los cálculos y las reacciones primero. Ya, ahí tenemos, ¿no? Entonces voy a mostrar las reacciones un ratito, voy a ampliar un poco y después hacemos el cálculo, ¿ya? Bien, miren, entonces, ¿qué es lo que en el primer método que hemos dicho que es de titulación indirecta, nosotros colocamos? Tenemos el alcaloide libre y tenemos el ácido sulfúrico que lo vamos a colocar en exceso. En este caso, el ácido sulfúrico es un ácido, reacciona con el alcaloide que es una base, pero el ácido sulfúrico todos sabemos que tiene dos equivalentes, ¿verdad? Porque tiene dos hidrógenos. Entonces, dos equivalentes, la reacción es equivalente. Dos equivalentes de ácido sulfúrico van a reaccionar con dos equivalentes de alcaloide. Normalmente la mayoría de los alcaloides va a tener un nitrógeno. Vamos a considerar los nitrógenos por su equivalencia. Y nos va a dar en esta reacción sulfato de alcaloide, una sal, ¿verdad? Y nos va a sobrar ácido sulfúrico. Esta cantidad de ácido sulfúrico que ha sobrado, ¿cómo puedo yo saber cuánto ha sobrado? Muy fácil, por una titulación con una base fuerte. Entonces, el ácido sulfúrico lo titulamos con hidróxido de sodio. Entonces, yo también, sabiendo cuánto hidróxido de sodio gastamos, podemos saber cuánto ácido sulfúrico ha quedado. Entonces, también la reacción de equivalente. Dos equivalentes de ácido sulfúrico con dos equivalentes de hidróxido de sodio, ¿verdad? Y entonces nos va a formar el sulfato de sodio, ¿ya? Muy bien, esto es importante, estas reacciones estequiométricas, para poder hacer los cálculos. Si yo sé cuánto gasto de hidróxido de sodio por reacción estequiométrica, puedo determinar la cantidad de ácido sulfúrico que está reaccionando. Y lo mismo acá, en la primera reacción. Si yo sé cuánto ácido sulfúrico ha reaccionado por la reacción estequiométrica, puedo saber cuántos equivalentes de alcaloides tengo, ¿ya? Bueno, en base a esto, entonces, estas reacciones, vamos a resolver el primer ejercicio, que lo vamos a hacer. Ahí está bien. Sí, se ve. Bueno, vamos a hacer entonces resolver un ejercicio, ¿no? Para poder aplicar primero el método indirecto y después el método directo. Para esto he planteado un ejercicio que dice, calcule el porcentaje de alcaloide considerando que se utilizó 35 gramos de materia prima, se colocó un exceso de ácido sulfúrico de 14 mililitros, 0,02 normal, y el ácido que no reaccionó se tituló con 5 mililitros de hidróxido de sodio, 0,02 normal. El peso molecular del alcaloide es de 325 gramos por mol. Y entonces anotamos nuestros datos. La materia prima que hemos utilizado nos dice que es 35 gramos. El ácido sulfúrico en exceso que se colocó inicialmente de una concentración 0,02 normal es de 14 mililitros. El hidróxido de sodio gastado en la titulación de la cantidad de ácido sulfúrico que ha sobrado es 5 mililitros y nos indica que el peso molecular del alcaloide que se está identificando, pues cualquiera, ¿verdad? Es de 325 gramos por mol. Tenemos que saber, digamos, si estoy con la quina, de la quinina, un ejemplo, ¿ya? Bueno, tenemos nuestras reacciones estequiométricas. ¿Y qué debo hacer? Primero, miren, lo vamos a dividir en tres fases los cálculos. Hemos colocado una cantidad inicial de ácido sulfúrico. Tenemos que determinar luego la cantidad que ha sobrado de ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, vamos a ver los pasos. Primero voy a determinar cuánto ha entrado, cuánto ha sobrado y cuánto ha reaccionado de ácido sulfúrico.
Entonces, en los cálculos, primero, los equivalentes de ácido sulfúrico iniciales. Hemos colocado 14 mililitros de ácido sulfúrico, de una concentración 0,02 equivalentes, ¿no? Que habría en 1000 mililitros de solución. Hacemos los cálculos y tenemos una cantidad inicial de ácido sulfúrico de 0,00028 equivalentes de ácido sulfúrico iniciales, ¿ya? ¿Cuánto ha sobrado? ¿Cuántos equivalentes de ácido sulfúrico sobrantes? Para esto nosotros tenemos la cantidad de hidróxido de sodio que hemos gastado en la titulación, ¿verdad? Entonces tenemos 5 mililitros de hidróxido de sodio. La concentración es en 100 mililitros de la solución. Tenemos 0,02 equivalentes de hidróxido de sodio. Y por la reacción estequiométrica, ¿no es cierto, chicos? Acá, 2 equivalentes de hidróxido de sodio reaccionan con 2 equivalentes de ácido sulfúrico. Entonces nosotros podemos decir, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? 2 equivalentes de hidróxido de sodio reaccionan con 2 equivalentes de ácido sulfúrico. Entonces aquí se va a mililitros de hidróxido de sodio con mililitros equivalentes con equivalentes y nos va a quedar equivalentes de ácido sulfúrico que habrían sobrantes. 0,0001 equivalentes de ácido sulfúrico. La cantidad de equivalentes reaccionantes va a ser muy fácil, ¿verdad? Si sé cuánto ha ingresado y cuánto ha sobrado, puedo saber cuánto ha reaccionado. Entonces, equivalentes de ácido sulfúrico reaccionantes será igual a equivalentes de ácido sulfúrico iniciales menos equivalentes de ácido sulfúrico sobrantes. Tenemos ya los cálculos. 0,0028 menos iniciales menos 0,0001 sobrantes, equivalentes de ácido sulfúrico. Entonces, ¿cuánto habría reaccionado? 0,00018 equivalentes de ácido sulfúrico que han reaccionado con el alcaloide. Este es el dato que me va a servir para poder determinar la cantidad de alcaloide, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Ahí vamos, ¿no? Entonces, sabemos que esta es la cantidad que he reaccionado. Por lo tanto, tengo 0,00018 equivalentes de ácido sulfúrico y que había reaccionado. Por la primera reacción estequiométrica, ¿se acuerdan? 2 equivalentes de ácido sulfúrico reaccionan con 2 equivalentes de alcaloide. Un equivalente de alcaloide es igual a un mol de alcaloide. ¿Por qué? Porque estamos considerando que tiene un nitrógeno. Si tuvieran 2, yo les avisaría, se les daría ese dato. Un mol de alcaloide tiene un peso molecular de 325 gramos de alcaloide. Entonces, eliminamos todo lo que es igual, equivalentes de sulfúrico con equivalentes de alcaloide con equivalentes de alcaloide, mol con mol, y nos va a quedar la cantidad de alcaloide en gramos. Entonces, tenemos nosotros 0,0585 gramos de alcaloide. Pero esta es la cantidad de alcaloide que encontramos en los 35 gramos de droga que hemos utilizado. En 100 gramos, X. Y es lo que me va a dar el porcentaje. Yo calculo entonces 100 por 0,0585 dividido entre 35, es que tenemos 0,167% de alcaloide. Gramos de alcaloide por 100 gramos de droga. ¿Sí? Entonces, esta es la forma. Entonces, en 3 pasos realizamos el cálculo por el método de titulación indirecto. También lo podemos hacer por el método de titulación directo, ¿ya? Y para esto vamos a en el caso del método directo. Miren, vamos a ver cómo vamos a hacer el procedimiento. No se olviden que en este caso yo tengo el alcaloide libre y voy a tener ácido sulfúrico. Una reacción de una base con un ácido. Entonces, dice el ejercicio, calcule el porcentaje de alcaloide, considerando que se utilizó 35 gramos de materia prima y el alcaloide se tituló con 9 mililitros de ácido sulfúrico 0,02 normal. El peso molecular del alcaloide es de 325 gramos por mol. Los datos. Entonces, otra vez tenemos la materia prima, 35 gramos, el ácido sulfúrico de 0,02 normal, 9 mililitros, habíamos gastado la titulación directa.
el peso molecular del alcaloide, 325 gramos por mol. En este caso tengo una sola reacción, ¿verdad? Está reaccionando el alcaloide con el ácido sulfúrico. Y la ecuación es, la reacción es 2 equivalentes de ácido sulfúrico con 2 equivalentes de alcaloide, ¿verdad? Entonces, directamente voy a utilizar esta reacción estequiométrica. Los cálculos es un poco más sencillos. Entonces, ya tenemos, nos dice que en la titulación hemos gastado 9 mililitros de ácido sulfúrico. La concentración del ácido sulfúrico es de 0,02 equivalentes en 1000 mililitros de solución, y basándonos en esta ecuación, 2 equivalentes de ácido sulfúrico reaccionan con 2 equivalentes de alcaloide. También tenemos el peso molecular, ¿verdad? Un equivalente de alcaloide es igual a 1 mol de alcaloide, y 1 mol tiene 325 gramos de alcaloide. Por lo tanto, vamos a tener también 0,0585 gramos de alcaloide. Esta es la cantidad de alcaloide que vamos a tener en 35 gramos de droga. En 100 gramos de droga tenemos 0,167% de alcaloide. En este caso, en el ejemplo que yo les he dado, es el mismo dato, porque era simplemente para mostrar que ya sea por un método o por el otro, deberíamos tener el mismo resultado, ¿no? Por un método u otro deberíamos tener el mismo resultado. Bien, antes de pasar a que yo les dé un ejercicio, no sé si tienen alguna pregunta antes o alguna duda. ¿Dudas, preguntas? Ya, entonces les doy el ejercicio, chicos, ¿sí? Entonces les voy a dar el ejercicio y les voy a dar unos 8 minutos para que ustedes puedan resolver el ejercicio. A ver, entonces. Espérenme un segundo, no sé dónde está mi ejercicio. Ahí está, ¿ya? Lo he puesto grande para que todos puedan ver, porque a veces sé que están pasando con su celular, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el ejercicio?